buenas, bienvenidos al curso de la certificación profesional de Revit Arquitectura. Soy Víctor Ortega y en este vídeo nos vamos a centrar en el capítulo 3.3a. En él vamos a explicar todo lo que necesitamos saber sobre las fases en Revit. Vamos a explicar los 4 conceptos fundamentales para ello: la fase de una vista, el filtro de fase asignado a esa vista, el estado de fase de los elementos de nuestro modelo y la modificación de gráficos asignado a ese filtro de fase que le vamos a dar a cada vista. Vamos a ello. Las fases en Revit sirven para tener un proyecto de edificación en una línea de tiempo diferente, y es muy útil en proyectos de reformas de viviendas y en proyectos grandes, con alguna fase inicial de demolición o alguna parte del proyecto que se ampliará a futuro. Antes de nada vamos a hacer una pequeña introducción, y es que hay que saber que todas las vistas tienen 2 parámetros muy importantes, aquí abajo en sus parámetros de ejemplar: el filtro de fases y la fase. Las fases representarán un periodo de tiempo distinto en la vida del proyecto. Aquí podemos elegir entre todas las fases que tengamos creadas en este proyecto, que por defecto, en un archivo que abrimos nuevo, tenemos 2, la fase existente y la fase nueva construcción. Podríamos pensar que este parámetro de fase sirve para decir que en esta vista se vean los elementos de la fase que elijamos aquí, pero nada más lejos de la realidad. El parámetro fase se usa para 2 cosas. El primer uso es para modelar elementos, y es que hay que saber que cuando modelamos un elemento, por ejemplo, si cogemos aquí arquitectura muro y hacemos un muro con clic inicial y clic final, este muro, al seleccionarlo, tendrá en su parámetro fase de creación la fase de la vista que hemos usado para crear ese elemento. Es decir, si yo no selecciono nada, esta vista tiene en su fase nueva construcción. Entonces, cualquier elemento que yo cree en esta vista va a tener como fase de creación la fase nueva construcción. Es decir, si ahora cogemos una puerta y la introducimos aquí, esta puerta también va a tener en fase de creación nueva construcción. Si en cambio yo ahora en esta vista me pongo en la fase existente y creo un muro, ahora este muro, al seleccionarlo, en su fase de creación, como vemos, va a poner fase existente. Y en cuanto a la fase de derribo, por defecto vemos que nos pone ninguno, pero la podemos cambiar a cualquier fase que sea igual o posterior a la fase de creación. Y el segundo uso, para lo que sirve el parámetro fase, es para considerar esa fase como la fase actual de la vista. Y esto me da pie a hablar del parámetro filtro de fases. Y es que los filtros de fases funcionan siempre en base a lo que consideramos como fase actual de la vista. Y lo que pongamos aquí en fase será la fase actual de esta vista. En este caso, en esta vista de nivel 1, la fase actual es lo que ponga aquí en fase, existente. Y luego aquí elegiremos un filtro de visualización de los que tengamos creados en nuestro proyecto, que por defecto vemos que tenemos todos estos. Y esto hará que se nos vean unos elementos u otros, en función del estado de los elementos, el cual va a depender de la fase de creación y de derribo, teniendo en cuenta la fase actual que tenga esa vista, que en este caso es la fase existente. Ahora vamos a empezar un proyecto de cero, simulando el flujo de trabajo que habría que hacer para empezar a trabajar con fases en Revit. Entonces, lo primero sería crear y definir las fases que va a tener nuestro proyecto. Y esto lo hacemos desde gestionar, fases. Aquí, como vemos, tenemos 3 pestañas. Y en la primera pestaña, en fases del proyecto, por defecto, nos van a salir estas 2 fases, existente y nueva construcción. Generalmente es suficiente para casi la mayoría de nuestros proyectos. Entonces, ¿dónde vamos a usar estas fases que creemos aquí? ¿En qué momento? Bueno, pues como hemos dicho antes, las usaremos al modelar elementos para elegir su fase de creación y su fase de derribo, y las usaremos también para elegir en cada vista cuál va a ser su fase. Y esta fase será la que consideremos como fase actual, y cuando modelemos elementos en esta vista, esos elementos van a tener en su fase de creación
la fase de esa vista. Entonces, para crear nuevas fases, tenemos que seleccionar cualquiera, dándole aquí al 1 o al 2, y luego a continuación darle a insertar, antes o después. Y se nos creará una fase nueva justo antes o justo después de esta fase que tenemos seleccionada. Es muy importante crear fases en el tiempo secuencial correcto. Si nos fijamos, aquí arriba vemos que pone pasado y aquí futuro. Es decir, la fase que creemos a continuación tendrá que ser una fase posterior a nueva construcción. Además, una vez que creemos una fase, no se pueden subir y bajar para reordenar la secuencia temporal. Y entonces, antes de empezar a crear una fase, hay que entender bien una cosa. Y es que a la hora de crear fases en Revit, podemos pensar, vale, pues voy a crear una primera fase de demoliciones. Y ahí meteré todos los muros y todos los suelos que vaya a tener que demoler en mi proyecto. Y no, las fases en Revit no funcionan de esa manera. No hace falta poner una fase llamada demoliciones, ya que Revit va a entender las demoliciones como un estado en vez de como una fase de construcción. Es decir, un elemento creado en una fase anterior a la actual y derribado en la fase actual es considerado una demolición para Revit, porque va a tener un estado derribado. De igual forma, tampoco tenemos que crear una nueva fase para los elementos temporales, porque Revit los va a considerar como un estado y no como una fase en sí. Entonces vamos a crear una nueva fase posterior a la nueva construcción, le vamos a insertar después y la vamos a llamar futura ampliación. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que tenemos un proyecto de unas naves y a futuro haremos el proyecto de una nueva nave en un lateral de nuestra parcela. Una vez creada la fase, podemos darle doble clic y cambiarle el nombre, y también podemos poner una pequeña descripción en el lateral. Por ejemplo, aquí podemos poner para la futura nave en el ala oeste de la parcela, por ejemplo. Y ojo, una vez que hayamos creado una nueva fase y hayamos empezado a usarla, es decir, a asignarla a elementos y a vistas, ya no podremos eliminar esta fase. Como vemos, aquí no tenemos ningún botón para eliminar. De todas formas, si hemos creado una fase sin querer, siempre podemos hacer Control Z, aceptamos aquí, hacemos Control Z y aquí vemos que ya en fases nos ha desaparecido esa fase que habíamos creado nueva. Vamos a hacer Control I para rehacer todo lo que habíamos hecho, volvemos a fases, aquí volvemos a tener esta nueva fase y lo que sí que podemos hacer es combinar dos fases adyacentes. Para ello seleccionamos la fase que ya no necesitamos más. Por ejemplo, vamos a imaginar que ya hemos completado esa futura nave en el ala oeste y ahora ya no necesitamos tener una fase con esta futura ampliación. Entonces lo que tendríamos que hacer es combinar estas dos fases. Entonces para ello hacemos clic en el número de la fase que queremos eliminar, es decir, la que nos sobra sería esta, y ahora le decimos combinar con la anterior. Y ya se nos ha combinado. Y Revit lo que hará será reasignarnos todas esas vistas y elementos que tuviéramos de esa fase y nos las pondrá como nueva construcción. Y en el caso de que tuviéramos habitaciones en ambas fases, Revit nos lanzará un aviso pidiéndonos que elijamos las habitaciones de la fase que queremos conservar. De todas formas, al trabajar con fases tenemos que tener especialmente cuidado con las habitaciones, y es que las habitaciones no se pueden cambiar de fase. Es decir, si yo ahora hago el perímetro para poder hacer una habitación y hago arquitectura, habitación y la encierro ahí, ahora si selecciono la habitación únicamente me dice la fase en la que he creado esta habitación, no puedo cambiarla. Vemos, es un parámetro de solo lectura. Nos dice fase nueva construcción. ¿Por qué? Porque la vista en la que lo he creado en fase tenía nueva construcción. Entonces, como vemos, las habitaciones no se pueden cambiar de fase, pero sí que se pueden construir en distintas fases. Por tanto, si queremos tener habitaciones en diferentes fases, deberemos crearlas nuevas en cada fase. Lo ideal sería crear las fases antes de empezar a modelar un proyecto, tal y como hemos hecho ahora.
y luego ya modelar los elementos fijándonos que los estamos modelando con su fase de creación y fase de derribo correcta. Pero si hemos decidido usar la herramienta de fases con el proyecto ya empezado, lo primero que tenemos que hacer es definir la fase de creación y derribo de todos esos elementos. Para ello, lo podemos hacer en una vista en planta, pero es muy útil hacerlo en una vista 3D en el que vemos todo. En este caso tenemos estos 4 muros únicamente y sería cuestión de coger varios muros a la vez con un barrido y modificarlos a todos. Yo lo voy a hacer en esta vista en planta y vamos a decirle que esta esté en fase de creación existente y en ninguno. Esta esté en nueva construcción y que la fase de derribo sea nueva construcción también. Ahí vemos que nos salta un error de que la habitación no está en una región cerrada correctamente. No pasa nada. Vamos a eliminar esta habitación. Y esta vamos a decirle que sea en futura ampliación. Y este lo vamos a dejar como está. Luego explicaremos por qué se nos ven de esta forma y por qué este nos ha desaparecido. En cuanto a la fase de derribo de los elementos, lo podemos editar manualmente, como estamos haciendo aquí, pero podemos hacerlo también desde el icono de derribar, que está en la pestaña de modificar, aquí, el del martillo. Le damos a derribar y hacemos clic en el elemento que queremos derribar. Por ejemplo, este. Y entonces, ¿qué ha pasado ahora? Que Revit va a cambiarle a este elemento la fase de derribo y va a ponerle la fase de la vista actual en la que hemos hecho este derribo. Es decir, no seleccionamos nada y vemos que en esta vista la fase es nueva construcción. Por eso nos ha puesto la fase de derribo nueva construcción. Si aquí tuviéramos en esta vista la fase futura ampliación, ahora nos ha desaparecido ese elemento, no pasa nada. Damos a derribar, seleccionamos este elemento y nos lo va a poner como fase de derribo futura ampliación. Lo seleccionamos y aquí lo vemos, fase de derribo futura ampliación. Perfecto. A mí personalmente me parece una chorrada este icono de derribar, porque hay que tener mucho cuidado y verificar la fase actual de la vista en la que estamos haciéndolo. Por eso, yo lo que recomiendo es editar la fase de creación y la fase de derribo manualmente, seleccionando los elementos que queremos y haciéndolo desde sus propiedades de ejemplar. Por otra parte, los únicos elementos a los que no le podemos editar su fase de creación y fase de derribo, es decir, los únicos elementos que no trabajan con fases, son los elementos de anotación, como son las cotas, textos, etc., y también los niveles y las rejillas. Por otra parte, aunque en nuestro proyecto estemos trabajando con fases, también podemos decidir que haya vistas en las que veamos todo lo modelado sin tener en cuenta las fases e independientemente también de que si el muro pertenece al estado nuevo, al derribado o al estado que sea. Para ello simplemente vamos a filtro de fases y ponemos ninguno. Y ahora ya veríamos todos nuestros elementos con la visualización normal, la de siempre. ¿Y qué pasa? Que como vemos, las uniones de estos muros no nos la está haciendo bien. ¿Por qué? Porque están con unos estados distintos. Es decir, yo aquí estoy en la fase futura ampliación. Este elemento se crea y se derriba en esta fase futura ampliación. Es decir, es un elemento temporal. Si yo hago dos muros que ambos tienen el mismo estado, me va a hacer la unión sin problemas, como es este caso. En cambio, si este elemento le decimos que sí que se derribe en esta fase, que sea temporal, este elemento es un elemento temporal que se crea y se destruye en esta misma fase y en cambio este elemento es un elemento nuevo que no se va a derribar todavía. Entonces por eso Revit no te hace esta unión correctamente. Te advierte de que aquí pasa algo, de que estos elementos tienen un estado distinto. Una vez creadas las fases y con los elementos del modelo ya puestos en sus correctas fases de creación y de derribo, el siguiente paso es crear filtros de fases. Entonces para ello es en gestionar, fases, en la segunda pestaña, aquí en filtros de fases. Los filtros de fases sirven para decidir en cada vista qué elementos queremos mostrar y esto se determinará en función del estado del elemento. Revit va a considerar que cualquier elemento puede tener 4 más 1 estados,
nuevo, existente, derivado, temporal, y el quinto estado sería cuando el elemento no existe. Por eso, para usar los filtros de fases, tenemos que ver y entender antes cómo funciona esto de los estados de los elementos en Revit. Entonces, vamos a imaginarnos que tenemos un proyecto de renovación de un edificio y vamos in situ a pie de obra. Todos los muros que veamos ahí son los que estaban antes de empezar la obra, y esos van a tener el estado de existentes. Una vez que el constructor empiece la obra, todos los muros que tenga que tirar abajo serán los que tengan el estado de derribado. Todos los muros que empecemos a construir nuevos tendrán el estado nuevo. Y todo lo que el constructor necesite añadir temporalmente para poder seguir con su obra, por ejemplo unos andamios, tendrían el estado de temporal. En resumen, en esta tabla vemos la definición de los estados. Voy a quitarle las líneas de cuadrículas. Y entonces en esta tabla vemos que Revit llama elemento temporal a cualquier elemento cuya fase de creación sea la fase actual de la vista y cuya fase de derribo del elemento sea la fase actual de la vista. Un elemento de estado nuevo sería un elemento cuya fase de creación sea la fase actual y la fase de derribo sea o ninguno o una fase posterior. Elementos derribados, elementos que se han creado en la fase anterior y que se derriban en la fase actual. Y elemento existente, elementos que su fase de creación es una fase anterior y que su fase de derribo es o una fase posterior o ninguno. Y el quinto estado, ese que hemos hablado antes, que es cuando no existe elemento, es cuando se ha creado en una fase posterior a la fase actual o se ha derribado en una fase anterior a la fase actual, con lo cual en cualquiera de los dos casos esos elementos no los vamos a ver en nuestra vista, van a desaparecer, porque no existen en esa fase. Lo interesante ahora es que, como hemos dicho antes, cada vista de Revit va a tener un parámetro en sus propiedades donde elijamos su fase, que será la fase actual. Y entonces, claro, hay que entender que un mismo elemento puede tener un estado u otro según esa fase actual de la vista. Para entender bien esto, he hecho aquí dos ejercicios con todas las posibles combinaciones, teniendo en cuenta un proyecto con dos fases, en este caso la fase existente y la fase de nueva construcción, que son las que vienen por defecto, y otro segundo ejercicio un poco más complicado teniendo una tercera fase, que es la fase 3 futura ampliación. Entonces aquí el ejercicio es completar con el estado de un elemento cuya fase de creación sea la fase existente y cuya fase de derribo sea la fase existente. Y imaginándonos que la fase actual de la vista es la fase 1 existente, y aquí imaginándonos que estamos en otra vista cuya fase actual de esa vista es la fase 2. Entonces, vamos a empezar con los elementos que tengan estado temporal. Como decimos, fase creación actual y fase de derribo actual. En este caso, si la fase actual es la fase existente, este elemento sería un elemento con estado temporal. Y si la fase actual fuera la fase nueva construcción, pues sería este. Se crea y se destruye en la misma fase, en la fase actual. Vale, perfecto. Seguimos, elementos nuevos. Pues sería creado en la fase actual y derribado en la fase posterior a ninguno. Es decir, en este caso sería este y este. Y si estamos en la fase 2, pues que se cree en la fase 2 y que se derribe en ninguno. Sería este. Muy bien. Elementos derribados. Son elementos creados en una fase anterior y que se derriban en la fase actual. Si estamos en la fase 1 no tenemos ninguna fase anterior. Si estamos en fase 2 sería que se cree en la fase existente y que se destruya en la fase actual. Es decir, aquí. Derribado. Existente. Que se cree en la fase anterior y que se derribe en la fase posterior o ninguno. Es decir, aquí no tenemos fase anterior. Sería esta y que se derribe en posterior o ninguno. Es decir, este. Existente. Muy bien, y elementos cuyo estado sea no existe serían el resto. Como vemos, que se creen en una fase posterior, es decir, si yo tengo fase actual existente, todo lo que se cree en una fase posterior, en esta fase no lo vamos a ver. Con lo cual sería esta, ambos dos se crean en una fase posterior, y si la fase actual es fase nueva construcción,
Si se derriban antes de esta fase, también sería no existe. En este caso, como vemos, se derriba en una fase anterior. Con lo cual, estado no existe.